Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, tal como lo hacíamos un año atrás y qué rápido pasa el tiempo. Tenemos la oportunidad de vuelta de instalarnos aquí en la Feria del Libro, en este caso la edición 2023. Hoy estamos a casi una semana de haber comenzado, me parece que vienen los primeros análisis, las primeras evaluaciones, la gente está viniendo, cómo están los expositores, los libros que se están exponiendo, en fin, un acontecimiento tan lindo, que me parece que desde el año pasado ha recuperado su brillo, ese brillo suspendido por épocas pandémicas, en fin. Pero qué gusto estar por aquí y qué gusto arrancar la serie de entrevistas con la presidenta de la CLAP, la Cámara del Libro Asunción Paraguay, Nilda de García. Buenas, ¿cómo le va? Y bienvenida al programa. Gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por el apoyo de ustedes. En realidad hemos sentido mucho apoyo de parte de la prensa, o sea, estamos de verdad muy agradecidos porque son ustedes los protagonistas en esto para que puedan venir la gente también, claro, para que la gente se entere y venga. Además, una tarea bastante difícil. Esto es muy lindo, es hermoso ver tanta gente que está viniendo, pero esto lleva un trabajo, es un día a día, es todo un año que uno va proyectando y por aquí se concentra todo, pero el trabajo es diario. Así es, o sea, y en este momento, digamos, es el momento de ponernos a prueba todos los libreros, los editores, en fin, para poder presentar lo que se produjo en todo este tiempo y antes incluso, y por otra parte para proyectarnos también en el futuro, qué se viene a partir de ahora, o sea, cuáles son las demandas de los colegios, las demandas de los docentes, y un tema recurrente en este momento es materiales para el tema de comprensión lectora. Ajá. Esto es una asignatura pendiente, digamos, en Paraguay. Claro que sí. Ya estamos a casi una semana de que esto se haya habilitado. Comienzan las primeras evaluaciones de ustedes, usted en particular como presidenta y sus compañeros. Hasta ahora, ¿cómo están viendo? Me refiero a la exposición en sí y a la venida de la gente. Y tenemos mucha aceptación. O sea, es real que cada día la Feria del Libro está siendo esperada, o sea, que se considera como una actividad, digamos, que incluye a padres, a docentes, a niños, a abuelos. Es la oportunidad que los abuelos les regalan cosas a sus nietos, o sea, lecturas que han hecho ellos en su infancia seguramente también. Yo también soy abuela, de estreno, pero soy abuela. Y también me gusta, por supuesto, regalarle el libro a mi nieta. Uh-huh. Claro, se suele decir que el Paraguay por lo general no es un país lector, sin embargo hay un nicho importante de gente que lee, y no solamente que lee, sino que sigue teniendo al libro impreso como compañero, como que no es que disfruta tanto de los libros digitales. Yo en particular lo hago, ¿verdad? Tengo un libro digital, me manejo con eso y me parece interesante, pero todavía tenemos ese nicho de gente que apoya este tipo de actividades, sigue, digamos, en romance con los libros impresos, prefiere ojear, sentir el papel. No solo sentir, sino oler el papel. Claro. O sea, tiene otra connotación sin duda, y sobre todo a cierta edad, digamos, o sea, gente adolescente incluso, deciden leer en papel, porque eso se puede repetir las lecturas reiteradas veces, uno no cansa la vista, y aunque la otra información, el complemento de lo digital, indudablemente que llegó, y también es muy importante porque es mucho más rápido conseguir una información, por ejemplo, y hay informaciones, o sea, o teclear y bueno, tener que borrar, volver a repasar, en fin, todo eso es como un complemento sumamente importante en este momento, o sea, necesario. Y así es, pero el papel es insustituible, o sea, para nosotros la lectura en papel indudablemente tiene su razón de ser,
y desde luego, si no tuviéramos el papel impreso, seguramente las obras clásicas del Quijote y demás no lo podríamos tener. Claro, por supuesto, O sea no que, los tendríamos hoy en día a sí, tanto tiempo de su creación, ¿no? exacto. En materia normativa, está la ley del libro que está saliendo. ¿Y cómo va a venir a favorecer esto? La producción, la creación, la creatividad, la impresión de libros, la puesta a disposición de la gente. ¿Cómo ve usted el futuro cercano del Paraguay como lector, como productor del libro, a la luz de la normativa? Nosotros estamos muy complacidos realmente y muy agradecidos porque se haya podido tratar por fin, después de más de 20 años de que venimos golpeando puertas, insistiendo para que se pueda aceptar la ley del libro. Se ha modificado reiteradas veces como para poder ajustarse a las exigencias del gobierno. Y en realidad en este momento, felizmente, por unanimidad, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, han aceptado, sí con algunas pequeñas observaciones, pero que han aceptado la ley del libro, ya está hecha, digamos. Ahora, para que pueda empezar a funcionar, lógicamente, o sea, todavía tiene sus momentos. Yo creo que esto va a facilitar y concientizar a la gente como para que le den el lugar y la importancia que se merece el libro. O sea, a partir de ahora, digamos, de que se instale la obligatoriedad de la lectura, bueno, se va a tener más oportunidad. Primero, para leer, o sea, tener a disposición bibliotecas, hace falta bibliotecas públicas, o sea, las instituciones como la municipalidad, el Congreso, desde luego que tiene una biblioteca pública, pero van a empezar a trabajar mucho más intensamente, creo, ya sea con un proyecto de bibliobús, que vaya a visitar las escuelas, que se le regalen bibliotecas también a las escuelas, o sea, se puede trabajar muchísimo como para poder incentivar la lectura. Claro. Seguro que sí. Hay mucho de creatividad también. Usted recordará que hace un tiempo una de las líneas del transporte público incluyó esto de poner libros en los buses. Usted me dirá, bueno, resultó, no resultó, le gustó a la gente, pero son iniciativas. Hay que mover un poquitito la creatividad también para seducir al lector, ¿no? Seguro que sí. No, a mí me pareció en ese tiempo yo también me quería subir al colectivo. Claro. Y en realidad era una iniciativa muy, muy gustosa, muy placentera para mucha gente. Y a excepción de repente a veces la gente que llegaba un poco tarde, ya se le hacía tarde para llegar al trabajo, lógicamente que no podían acceder. Pero de todas maneras, o sea, instalar eso mismo en las paradas de los buses como para poder prestar y devolver al otro día, por ejemplo, o devolverlo en la semana, o sea, eso puede ser también otra posibilidad y bueno, el libro, aunque acá dicen de que no se roba nunca, y nosotros creemos de que se tiene que prestar, o sea, no pensar de que se va a robar, sino que llevó prestado y devuelve otra vez, o sea, porque ya después no le sirve, una vez que leyó, seguramente que le va a servir, digamos, a otros, entonces pensar en el otro también. Claro, además, por ahí puede ser el comienzo de una vida de lectura también, uno devuelve y a lo mejor tiene el apetito de conocer otras obras. Sí, eso sin duda. Un libro estimula para que uno siga leyendo otros y otros. Lo mismo que si uno toma un autor y le descubre a un autor y de repente ese autor tiene muchos títulos y es fascinante poder seguirle a ese autor. Claro. Es maravilloso realmente. Creo que, no sé si estoy equivocado, creo que era Jean-Paul Sartre que decía, el que lee mucho termina escribiendo. Sí. Podría ser también una manera de incentivar a jóvenes o pequeños escritores que están ahí en ciernes, ¿no? Seguro que sí. La lectura estimula, en principio, digamos, primero agregar vocabularios, al poder entender otros títulos más complejos
o sea, la comprensión lectora, y realmente llega un momento en que los chicos tienen que hacer sus propias redacciones, y si tiene, digamos, leído varios libros, seguro que va a apelar a vocabularios, a recursos, a giros y del idioma inclusive, como para poder escribir. Exactamente. Explayarse. Fausto Cultural, a ver, háblame Sí. un poquito. ¿Qué es Fausto Cultural? Vamos a conocer un poquito eso también. Bueno, en realidad Fausto Cultural es una librería y editorial, Ajá. o sea que después nos hicimos editorial también. A ver, en realidad mi mamá me leía mucho cuando yo era chica. Mira usted. Tenía un libraco enorme que era de las 1001 noches, entonces era un libro clásico, por supuesto, y con una serie de fantasías maravillosas. Entonces, en principio me leía a mí, pero después invitaba a todos mis amiguitos del barrio, y entonces todas las tardecitas mi mamá se encargaba de leernos. Entonces esa fue una experiencia realmente muy, muy rica, muy placentera, porque además después ella hacía la tarea de hacernos explicar qué habíamos entendido de la obra y si nos gustaría vivir en esa época, porque esto es una cosa como del pasado. Y por supuesto que Alibaba y los 40 ladrones nadie quería ser. Entonces, bueno, pero de princesas todas queríamos ser. Claro. Bueno, pero fue una experiencia muy linda para mí también de chica. Y bueno, a pesar de que, bueno, trabajé mucho en la profesión que había elegido, trabajé muchos años realmente, pero después, digamos que como una especie de autojubilación, me dediqué a crear la librería junto con otra señora amiga, pero que después me dijo también, no, yo quiero ser abuela nomás. Está perfecto. Así que... Doña Nilda, muchísimas gracias por venir, por darnos su tiempo. Yo la felicito a usted, a todo el equipo que organiza esto. Ha sido un honor poder arrancar la serie de entrevistas de este programa con usted, y ya tendremos la oportunidad de seguir charlando acerca de cómo encarar futuras ediciones de esto que es tan lindo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, adelante con el apoyo, encantadísima, cuando gusten. Muchas gracias. Y realmente para nosotros ha sido un gran desafío. Seguro. Esta feria y bueno, y tenemos unas exposiciones interesantísimas, mismo del el encuentro con los periodistas. Ajá. Que no sé si habrá estado enterado, pero claro. Eso fue una experiencia muy, muy linda realmente. Y ahora viene la literatura femenina en nuestro país. O sea, se va a hacer un análisis el día jueves a la tarde. Fantástico. Así que... Va a ser mañana, así que la gente está invitada, lo vamos a recordar nosotros también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Nilda García, presidenta de la CLAP, tuvimos el placer de charlar con ella unos minutos en el arranque de esta serie de entrevistas en estas noches de la esencia aquí en Mega TV. Ya volvemos. Seguimos en la esencia en Mega TV en esta primera edición de nuestra presencia aquí en la Feria 2023. Recién charlábamos con quien dirige, con quien está en la presidencia de la CLAP. Ahora vamos a charlar con otra de las integrantes de la comisión directiva, Karina Hugo. ¿Cómo está, Karina? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acercarse a este evento y por hacerse parte de estos días de la fiesta del conocimiento. Su apellido es Hugo. Así es, mi apellido es Hugo como Víctor Hugo, el francés, claro, el escritor. Víctor Hugo, más vale. Así mismo. ¿Y ha tenido así inconvenientes cuando dice, por ejemplo, su nombre, Karina Hugo? Sí, de hecho que en la primaria tenía una profesora que en una oportunidad me dijo, no puede ser que tu apellido sea Hugo, es Lugo. Y me corrigió. Medida que le escribían Lugo. Me corrigió hasta el apellido la profe. Menos mal que la anotaron bien, porque suele ser un problema eso, que el que anota escucha mal y escribe cualquier cosa, ¿no? Así mismo es. Pero bueno, Karina Hugo. Karina Hugo, Creta Ediciones, Creta Ediciones, ¿qué es? Sí. ¿De qué se trata? Bueno, yo soy la propietaria desde hace 20 años de Creta Consultoría Editorial. Soy editora independiente, soy editora por la UBA de Buenos Aires, licenciada en Letras, y hace 20 años que presto servicios de
edición técnica a las editoriales y también a los autores independientes. Yo no soy una casa editorial, yo no vendo libros, yo lo que hago es trabajar al interior del libro, convertir el texto en libro. Mi trabajo es un trabajo técnico que está al servicio de las editoriales de nuestro país. De hecho, que tengo por lo menos un libro publicado con prácticamente todas las casas editoriales que están acá. Y también para los autores independientes, para los profesionales, para los médicos, para los arquitectos, para los abogados que de repente quieren lanzar una edición propia sin trabajar precisamente con un sello editorial. Hoy en día es muy común eso de que existan escritores que a lo mejor no son escritores per se. Un abogado, por ejemplo, que quiera escribir algo acerca de su carrera y no quiera pasar por las editoriales. ¿Es ahí donde ustedes entran como consultores? Sí. A ver un poquito de eso. Así mismo, eso ya depende, ¿verdad?, del interés que tiene o no, ¿verdad?, de que sea con un objetivo lucrativo. Hay muchos motivos por los cuales las personas escriben libros. Algunas personas escriben libros porque desean dejar un legado, no precisamente con fines comerciales o con fines de lucro, sino que más bien porque tienen una necesidad de contar algo, de decir algo. Y no hace falta que sean profesionales, muchas veces son autobiografías, son textos biográficos, son historias de vida, una novela. Y por otro lado, es tan amplia la carta de la industria editorial del mundo. Quien más, quien menos haya salido de nuestro país sabe que la edición independiente y el servicio técnico de edición es un servicio interesante también, ¿verdad?, que ofrece otro tipo de ventajas. Pero aquel que llega con una idea, por ejemplo, no es escritor, pero tiene una idea para plasmar en un libro, sea impreso o digital, necesitan entonces el molde, no tanto, digamos, orientarles en el contenido porque ya tienen esa idea, sino en el formato de un libro, en las particularidades que tiene que tener una obra literaria. Bueno, te comento cómo es mi trabajo de editora técnica, ¿verdad? Así también la gente se entera, porque muchos seguramente quieren saber cómo se escribe un libro, ¿verdad? Exacto. En realidad, un libro es un proyecto editorial, porque finalmente un libro es un producto del comercio, ¿verdad? El libro es un objeto canjeable por dinero, ¿verdad? Correcto. Y por más de que yo lo quiera hacer como un legado, tenga objetivo lucrativo o no, ¿verdad?, finalmente es el producto de una manufactura y de un proceso. Lo ideal es que el autor llegue junto al editor técnico, porque también hay que distinguir que hay dos tipos de editores. Está el editor que es el publisher, que es el que maneja el mercado, que acá tenemos un montón de editores en la feria, que venden, que ubican el libro, que le representan en librería, que se encargan de la distribución. Y después está el editor técnico, que es el que se ocupa de la elaboración del material como tal, ¿verdad? Lo ideal es que el autor llegue junto al editor técnico sin haber escrito una página aún. ¿Para qué? Para que el editor, a la par con el autor, pueda trabajar la idea del libro. Yo tengo una charla que suelo dar cuando me invitan, que se titula De la idea al libro. Y suelo decir también que el escritor casi como que sigue un mandato. La persona que se le pasa por la mente la idea de escribir un libro, generalmente esa idea le persigue hasta que escribe el libro, ¿verdad? Sí. No te deja dormir. No te deja dormir. Y hay libros que se sueñan, que se piensan durante muchísimos años, y hay libros que se escriben durante una década a veces. Entonces, mi trabajo es justamente llevar de la idea al libro. Y lo ideal es trabajar esas ideas, darle formato al libro, pensar en el destinatario, estudiar el mercado, o sea, no pensar en el libro solamente como un objeto literario, sino que también en medio y en el contexto de un proyecto editorial. Claro. Y es un proceso complejo, ¿no? Porque por ahí el escritor en potencia va con unas ideas, pero que a lo mejor no coinciden con lo que la realidad exige. O sea, sus ideas pueden ser muy buenas, pero no tienen la viabilidad de un producto, como decía usted. Es complejo. Lo que pasa es que tenemos que también distinguir de que el autor no es escritor. El autor se convierte en escritor, en el oficio de escribir libros. Lo que suele suceder también es que el autor no quiere que se cambie ni una sola letra, ni una sola palabra, porque lo que más hay en nuestro país son autores que son sus propios editores, ¿verdad? El autor que es su propio editor. Yo escribo el libro y está a mi entero cargo la calidad del material, porque nuestra industria editorial aún no cuenta con muchos editores técnicos.
como es en mi caso, ¿verdad? Que yo sí lo soy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la elaboración del material está a cargo del autor. Entonces, el autor es el único que proyectó lo que quiere. Pero siempre un trabajo en conjunto es más enriquecedor, sobre todo porque permite que esa persona que acompaña el trabajo de elaboración del material permite que el autor vaya profesionalizándose y muestra aristas y muestra también aspectos que muchas veces el autor dentro de lo que es su mundo interior no puede ver. Interesante. Y hay mucha distancia, digamos, entre la idea original y el resultado. ¿Suele haber mucha distancia o en lo posible se trata de fidelizar lo más que se pueda esa idea original? A veces sí hay mucha distancia, porque hay autores que llegan junto a mí que en realidad creen que quieren escribir un libro y en el proceso del inicio del trabajo conmigo descubren que no era ese el libro que verdaderamente querían escribir. El editor técnico hace preguntas. Por ejemplo, suelo preguntar, ¿qué libro querés escribir? ¿Por qué querés escribir ese libro? ¿Quiénes pensás que te van a leer? Si pensás que esas personas te van a leer, ¿cuál es la voz que pensás que tiene que tener tu material? ¿Tiene que tener imágenes o no? De acuerdo al público, ¿qué tipo de imágenes? ¿Serán ilustraciones? ¿Serán fotos? Todo, y entonces vos te vas junto al editor técnico y decís, bueno, yo quiero escribir un libro sobre esto. Y esto es lo que quiero destacar de mi autobiografía. Y esto es lo que yo quiero contar. Pero cuando yo le empiezo a hacer las preguntas, ¿para qué? ¿Por qué? La ascendencia que eso va a tener, el alcance que va a tener. A veces algunos autores dicen, no, tal cosa no voy a contar. Si es una autobiografía, por ejemplo. O mejor, este episodio voy a omitir. ¿Por qué? Porque yo les ayudo, dentro de lo que significa mi oficio, a darle forma, a convertir la idea en libro. Básicamente los que se acercan son primerizos y hay mucha diferencia entre un primerizo y alguien que ya por ahí publicó algo. Es más fácil, digamos, con alguien que ya publicó algo. Sí y no. Y la verdad que dentro de lo que es mi carrera editorial de editora independiente de hace casi 25 años ya a esta altura, yo te puedo decir que publiqué todo tipo de libros y también eso hay que destacar. En nuestro país tenemos una gran cantidad de autores literarios que generalmente son sus propios editores, pero tenemos también una industria editorial que verdaderamente vive y sobrevive del libro técnico. El libro técnico es el que verdaderamente se comercializa con fines de conocimiento. Estoy hablando de los libros que tienen orientación científica, estoy hablando de los materiales pedagógicos, que esos son los que verdaderamente sostienen la industria del libro en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, cuando vos me hablas de autores, yo te tengo que hacer una distinción entre elaboradores, autores y escritores, ¿verdad? Porque el elaborador es el que produce, ¿verdad? O participa en la producción de un libro técnico. Entiendo. Como un material pedagógico, un texto de la ciencia, porque verdaderamente, si es que no crea una nueva teoría, no está haciendo un aporte original, sino que más bien está reordenando la información, recopilando la información, resumiendo la información, adaptando la información para el público al que va a ir dirigido el libro. ¿Sí? Cuando es un autor, estamos hablando de obra original, de idea original. También los autores pueden ser autores de libros, de textos científicos, siempre y cuando se plantee una innovación o una teoría absolutamente propia y nueva. Ahí hablamos de autores, cuando hablamos de idea original. Y hablamos de escritores cuando se convierte en una profesión, cualquiera de los otros dos que acabo de explicarte. Qué interesante. Yo quisiera llamarla a usted, invitarla para una próxima edición del programa ya en el estudio del canal, porque me parece tan interesante lo que nos está contando y aprendemos todos un mundo, un universo que no conocíamos, ¿no? Ese aspecto de publicar un libro, cómo hacerlo, la diferencia entre la idea original y el resultado. Así que ya quiero comprometerla para una próxima oportunidad y ahí tendremos mucho más tiempo de charlar de esto que es fascinante y que yo conozco poco. Así que le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Realmente el mundo de los libros y de la literatura es apasionante. Sí, no hay duda. Se habrán dado cuenta que verdaderamente es mi pasión. En el país sí se puede vivir de libros. Yo creo que está incipiente la industria editorial de nuestro país, está incipiente todo lo que tenga que ver con la creación en el Paraguay. Y tenemos que informarnos, tenemos que saber de qué
se trata, en qué nos metemos cuando escribimos un libro, si Exacto. verdaderamente podemos vivir en la literatura o no, si es un trabajo lucrativo o no. Y bueno, estos encuentros como la Feria Internacional del Libro sirven para eso, para que verdaderamente nos veamos todos, nos conozcamos las caras, lleguemos a los stands donde estamos los propios dueños, hagamos las preguntas. Correcto. Y salgamos con las ideas más afianzadas y con las ganas de concretar nuestros sueños, ¿verdad? Muy bien, Karina, muchísimas gracias. A las órdenes. Encantadísimo de charlar con ella. Ya vamos a invitarla para una próxima edición también. Karina Hugo, Creta Ediciones, integrante de la comisión directiva de la CLAP. Gracias por estar con nosotros hoy. Volvemos mañana en otra edición de La Esencia, desde aquí, desde la Feria del Libro 2023.